Maravilloso es el Señor. Quiero considerar en la mañana de hoy el capítulo número 4 y verso número 9 del libro del Génesis, que dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La versión de la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: Poco tiempo después el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín le contestó: No lo sé. ¿Acaso tengo la obligación de cuidar a mi hermano? Hay una frase que por años hemos escuchado a la gente decir, y quién sabe si en algún momento dado usted y yo la hemos utilizado. Pero con este pasaje bíblico yo quiero que cambiemos la manera de ver las cosas a partir del día de hoy. Y es esa frase que originalmente la frase dice: que hablen, que digan, que inventen, que al fin y al cabo yo no vivo ni como de la gente. Otros en nuestro lenguaje boricua dicen: yo no vivo con la gente vive conmigo. Sin embargo, vivimos muy lejos de la realidad para aquellos que servimos al Señor. Esa frase, quizás gente que no sirva al Señor, quizás la pudiera utilizar dentro de su vocabulario, dentro de sus expresiones, pero tú y yo como creyentes no podemos usar esa frase, porque estaríamos en la misma postura que estuvo Caín un día, cuando le dio esa respuesta a Dios al preguntarle por su hermano Abel, luego de haberlo matado, porque simplemente sintió odio, sintió celos de que Dios hubiese aceptado la ofrenda de Abel y no hubiese aceptado la suya. No podemos entrar en detalles en esta mañana, pero simplemente podemos decir que Dios acepta la ofrenda de Abel porque venía con sinceridad de corazón, porque le había dado a Dios lo mejor que tenía. En el caso de Caín simplemente rebuscó un poco, pero no había una actitud de adorador. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no fue así con la ofrenda de Caín. Ese es el momento donde Caín decide quitarle la vida a su hermano, convirtiéndose en el primer homicidio que existe en toda la historia de la raza humana. Así que lo que vemos a nuestro alrededor hoy en día, de manera desenfrenada, cómo se va quitando la vida los unos a los otros en medio de la delincuencia que vive nuestro país y todas las partes del mundo, no debe sorprendernos, porque es algo que existe desde el principio y que la Biblia presenta muy claro de que es parte de la manera de Satanás trabajar, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero la esperanza que tú y yo tenemos es que Cristo vino, primero, a deshacer todas las obras del enemigo y segundo, a darnos vida y vida en abundancia. Cuando asumimos esa postura de decir: yo no vivo con la gente, a mí la gente no me da nada, a mí la gente es la que vive conmigo, estamos asumiendo la misma postura insolente, arrogante, que asumió en ese momento Caín. La misma postura que asumió la gente cuando Martin Luther King fue asesinado en el año 1968. Hubo gente que inclusive llegaron a decir: no es nuestra culpa que lo hayan asesinado. Otros dijeron: ¿por qué debemos sufrir nosotros por una persona que se hizo fanática? Otros dijeron: él se lo vio, él se lo buscó, así que él tenía que ver venir que ese era el destino final. Cuando tú y yo asumimos posturas como esta, lamentablemente estamos muy lejos de decir que el amor de Dios está en nuestros corazones. Mi hermano, que por muchos años estuvo en la milicia, una de las frases que ellos utilizaban era: I'm my brother's keeper, o soy el guarda de mi hermano, que es precisamente el título que tiene esta reflexión en la mañana de hoy. Porque yo quiero que tú y yo en esta mañana entendamos que sí vivimos con la gente, que debemos dar un ejemplo a aquellos que nos rodean,
y que la manera en que nosotros vivamos y nos comportemos frente a aquellos que nos rodean es lo que provocará o que nos ganemos a unos para Cristo o estemos apartando a muchos del camino del Evangelio. Lamentablemente, en medio de una sociedad que dice yo no vivo con la gente vive conmigo, tú y yo como creyentes debemos cambiar esa manera de pensar y reconocer que sí vivimos con la gente, que la gente sí vive con nosotros y que nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a ser sal de la tierra. Estamos llamados a ser ejemplo, a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos en nuestra vida. El pasaje bíblico en la mañana de hoy, donde estamos viendo la actitud de Caín, yo lo quiero considerar en esta mañana para contrarrestar esa reacción y asumir nosotros una reacción diferente. Caín le dice al Señor: ¿estoy acaso yo obligado a estar cuidando de mi hermano o estar pendiente de mi hermano? Ser guarda de nuestro hermano significa ser responsable, significa ser protector, significa velar por el bienestar de mi hermano, velar por el bienestar de mi prójimo. Es una responsabilidad que va mucho más allá de preocuparme por alguien que es de mi propia sangre, de mi propia familia. Yo tengo que ver a todo aquel que me rodea, quizás no como hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que reconocer a Cristo como Salvador. Pero sí tengo que reconocer que cada persona que me rodea es creación de Dios y yo tengo la encomienda de parte de Dios de buscar la manera de alcanzarles para que ellos también puedan ser hijos de Dios, para que ellos también puedan ser amados, para que ellos también sientan que alguien se preocupa por ellos. Nosotros no podemos darnos y hacernos de la vista larga a lo que vive nuestra sociedad, a lo que vive mi hermano. Yo estoy llamado a ser protector, estoy llamado a velar por el bienestar, estoy llamado a demostrarle a aquellos que se sienten decaídos, solos, abandonados, marginados, que hay alguien que se preocupa por ellos, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ellos también tuvieran derecho a la vida eterna. En esta mañana yo estoy recalcando una y otra vez, tú y yo sí somos guarda de nuestro hermano. Por eso es que cuando miras el título que quizás tengas en pantalla en este momento, no está haciendo la pregunta como Caín: ¿acaso soy guarda de mi hermano? No, está puesto de manera afirmativa: sí soy guarda de mi hermano. Cuando tú miras el Evangelio según San Mateo, capítulo 22 y verso 39, Cristo, nuestro modelo, Jesús, nos está enseñando: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento que Mateo, el escritor bíblico, lo que hace es recordando uno de los mandamientos que Dios le dio a Israel. No es una sugerencia, no es para que tú y yo lo consideremos por si acaso, no, es un llamado, es una orden, es un llamado a la acción. No podemos ignorar la necesidad de aquel que nos rodea. Y si ciertamente es bueno preocuparnos por la necesidad económica de alguien y posiblemente ayudarle si tenemos los recursos, quizás podamos preocuparnos de la necesidad física, social de alguien y poder ayudar en la medida que se nos haga posible. Pero Dios me está diciendo que yo soy guarda de mi hermano porque yo tengo un mensaje que compartir. Yo tengo una noticia que compartir. Yo tengo unas buenas nuevas que compartir. Yo tengo que decirle a otros cuán bueno es el Señor,
Cuando tú miras el Evangelio según San Lucas capítulo 10, en la parábola del buen samaritano del 25 al 37, aquel hombre que fue asaltado y dejado por muerto. Dos hombres religiosos de alta posición eclesiástica pasaron por su lado. Lo miraron, lo contemplaron, pero no hicieron absolutamente nada. Pero aquel que para los efectos de la sociedad era su enemigo, era su adversario, era con quien se supone que no compartiera, fue quien lo tomó, fue quien lo levantó, fue quien lo curó, fue quien lo restauró, fue quien lo llevó a un lugar para que tuvieran cuidado de él, pagó y dejó dicho: si todavía hay más pendiente, apúntalo para cuando yo regrese. Nosotros no podemos pasar de largo como hicieron aquellos que le pasaron por el lado al que había sido golpeado. Debemos detenernos, debemos preocuparnos, debemos ser guarda, protector, porque es asunto de que en lo que tú y yo hagamos, reflejemos y manifestemos a Cristo en nuestra vida. No podemos seguir con las mismas expresiones. Yo no tengo que ver nada con eso. Sí, somos guarda de nuestro hermano. Somos guarda de nuestro prójimo. Tú y yo debemos entender que la Biblia nos enseña a amarnos los unos a los otros. Y ese amarnos los unos a los otros, lo primero que debemos recordar es que quien lo enseñó fue nuestro modelo, nuestro líder, Jesucristo. Que Dios a lo largo de la historia utilizó grandes hombres para reafirmar lo que Jesús había dicho. Pablo lo enseñaba en sus escritos, Pedro lo enseñaba en sus escritos, Juan lo enseñaba en sus escritos. Nosotros debemos preocuparnos por el bienestar de otros. Cuando tú miras la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en un momento dado el apóstol dice: si tu hermano ha caído, no podemos hacernos de la vista larga. No podemos decir: yo lo sabía, yo lo vi venir, se descuidó, dejó de orar. Basta ya, basta. Basta de nosotros mismos tumbarnos la cabeza los unos a los otros. Basta ya de nosotros mismos ponernos el pie para que se caiga nuestro hermano, cuando tú y yo estamos llamados a levantarlo, a darle la mano, a restaurarlo, a curarle, a vendar sus heridas, a pasar aceite para que sane y pueda ser reincorporado nuevamente a la familia de Dios. Basta ya. Somos guardas los unos con los otros. Pablo le escribía la carta a los Gálatas y Pablo decía, y lo voy a parafrasear: si tu hermano cayó, si tu hermano falló, hazte la pregunta: ¿cuántas veces tú has fallado? ¿Cuántas veces has caído? Me voy a hacer la pregunta un poquito más comprometedora: ¿cuántas veces Dios te ha levantado? ¿No te ha dejado en el suelo? ¿No se ha hecho de la vista larga? ¿No te ha pasado por el lado? Es más, voy más lejos. ¿No te ha sacado en cara el montón de equivocaciones, de errores, de fallas que tienes y que has cometido delante de su presencia? No. Ha tenido de ti misericordia. Ha tenido de mí misericordia. Nos ha perdonado. Nos ha levantado, nos ha restaurado. Y lo mismo que Dios ha hecho, alabado sea el Señor, en la vida suya y mía, es lo mismo que Dios quiere que yo haga en la vida de otros. Yo no puedo seguir diciendo lo mismo que Caín. Yo no tengo que ver nada con mi hermano. ¿Acaso tengo que estar cuidándolo, velándolo? Sí. Cuando tú veas que tu hermano está perdiendo fuerza, acércatele, dale la mano, dale, ayúdale, esfuérzalo para que pueda levantarse de nuevo. Porque no puedes olvidar que Pablo lo que está diciendo es: si tu hermano falló, si tu hermano cayó, si tu hermano tropezó, mira lo que dice Pablo: tú que eres espiritual. Porque a veces nos cantamos muy espirituales.
A veces nos cantamos como que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos los más grandes, los más espirituales. Y pensamos que nosotros ya estamos en el cielo. Y miramos a la gente de reojo y los miramos por encima del hombro. ¡Basta! ¡Basta ya de eso! Necesitamos velar por nuestro hermano. Necesitamos cuidar a nuestro hermano. Si Dios no está señalando, aleluya, los errores que tú y yo cometimos, ¿quiénes somos nosotros para sacarle en cara a la gente cuando ellos han fallado delante de la presencia del Señor? Eso no se llama restauración, eso se llama hipocresía. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, a ti y a mí, que tú y yo estamos llamados a levantar, a velar, a restaurar, a cuidar. Pablo decía, tú que eres espiritual, levántalo con espíritu de mansedumbre. Ten paciencia, ten calma. Cuando tu hijo se cae, hace un tiempo atrás, regresábamos de nuevo a nuestra casa y en lo que montábamos la niña al carro, le dije, no salgas corriendo. Corrió, se tropezó. Te puedes imaginar qué fue lo que pasó. Inmediatamente la sangre comenzó a correr por su rodilla. El problema no es que la sangre corriera por su rodilla, el problema es que había que curarlo. Y muchas veces curar duele más que el mismo golpe. Mi hija tuvo que experimentar por cuenta propia, por ella misma, que había que curarla, que había que limpiarla, que había que desinfectarla. Cada vez que había que pasarla por el proceso de quizás pasarle alcohol, al otro día cuando llegó el momento de bañarla y el agua le cayó en el área donde se había pelado, los gritos se llegaban al cielo, como decimos, pero había que levantarla. Pablo está diciendo, tú que eres espiritual, levántalo con paciencia, levántalo con mansedumbre, vuelve de nuevo a incorporarlo. ¿Y sabes qué decía Pablo? Cuando tú estés haciendo eso, piensa en ti. Piensa en que quizás ahora tú estás levantando a alguien, que tal vez ese alguien sea el que te levante mañana. Tú y yo estamos llamados a demostrarnos el amor de Dios los unos a los otros. Debemos recibirnos los unos a los otros. Debemos edificarnos los unos a los otros. Tener una palabra siempre de bendición y de edificación. Debemos servirnos los unos a los otros. Debemos llevarnos las cargas los unos a los otros. Debemos perdonarnos los unos a los otros. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Debemos considerarnos los unos a los otros. ¿Tú te das cuenta de algo muy interesante en lo que estoy diciendo en esta mañana? Que hay una expresión que se repite en todo lo que te estoy diciendo. Los unos a los otros. Dime tú si eso no es ser guarda de mi hermano. Porque cuando yo me preocupo por mi hermano, tú nunca sabrás que quizás llegue un día donde aquel por el cual tú te preocupaste un día sea la única persona que salga en defensa tuya cuando tú lo necesites. Cambiemos nuestra mentalidad. Cambiemos la manera de ver las cosas. Dejemos de decir lo que Caín decía. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Te repito lo mismo que dije al principio. Tú y yo, we are our brother's keeper. Somos el guarda de nuestro hermano y estamos llamados a cuidar y a velar los unos por los otros. Lindo día, bendiciones en el Señor.